Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a desarrollar fuentes tipográficas con la plataforma DaFont. En este caso, esta plataforma tiene variadas tipografías y los voy a enseñar sobre su uso. En este caso, por ejemplo, vamos a animación. En vista previa ingresamos el nombre y damos clic en enviar. Y automáticamente se nos va a configurar el tipo de tipografía y la forma. Ustedes pueden seleccionar de acuerdo a lo que ustedes gusten. En este caso, por ejemplo, cómo es su uso. Vamos a seleccionar una de ellas, por ejemplo, la tipografía Mickey. Entonces nosotros acá tenemos la fuente tipográfica y lo que vamos a hacer es clic en descargar. Damos clic en el botón de descargar y automáticamente se nos descarga en la parte inferior. Una vez terminado la descarga, realizamos doble clic y automáticamente se nos va a abrir. Nosotros podemos hacer clic de manera automática e instalamos la fuente tipográfica. E de igual manera instalamos. Esta va a ser la forma de descargar la fuente tipográfica y de instalarla. Por ejemplo, acá yo tengo ya las fuentes descargadas que vamos a instalar de la misma forma. Procedemos a hacer clic en ese botón de instalar y automáticamente se nos va a instalar. Y lo que debemos tener en cuenta sí es el nombre de la tipografía con el cual vamos a trabajar. Y ustedes se lo puedan descargar todas estas tipografías que yo les estoy dejando en la casilla de descripción mediante un link. ¿Cómo usamos esta fuente tipográfica? Por ejemplo, en este caso voy a insertar, me voy a formas y voy a insertar un texto. Por ejemplo, un nombre que es Oscar. Y lo que voy a hacer es seleccionamos y vamos a darle el tamaño que ustedes gusten. En este caso yo voy a trabajar con 54. Es acá donde debemos tener en cuenta el nombre. Este es el nombre de la tipografía con el cual vamos a trabajar y escribimos y automáticamente se nos va a configurar el texto. Seleccionamos y vamos a darle el color. En este caso nosotros podemos seleccionar cada texto y darle un color diferente. Si es que ustedes gusten, pueden hacer este procedimiento o caso contrario, control C, control V, generar una copia y vamos a proceder a instalar formas y vamos a cubrir todo el espacio con un rectángulo. Y lo que vamos a hacer es seleccionar ambos elementos, nos vamos a combinar formas, fragmentar. Una vez que está fragmentado, suprimimos este cuadro y vamos a trabajarlo con zoom. Suprimimos todos esos elementos adicionales que nos ha generado. Una vez que hemos terminado, simplemente seleccionamos y nos vamos a formato de forma, relleno de forma. En este caso yo le voy a agregar este color y el contorno de forma el mismo color. Continuamos con el siguiente elemento, relleno de forma, el mismo procedimiento, en este caso yo voy a cambiar el color. Una vez que ya he terminado, lo que voy a hacer es seleccionar la parte interna. Como ustedes pueden apreciar el contorno, me voy a relleno de forma, en este caso negro, contorno de forma negro, que es de la fuente tipográfica que estoy usando de Mario Bros. Y realizo el mismo procedimiento para todos los elementos adicionales que me han quedado. Una vez que ya he terminado, selecciono todos los elementos, clic derecho y agrupar. Una vez que está agrupado, simplemente voy a arrastrar. En este caso voy a eliminar este elemento. Y voy a trabajar con este y lo que voy a hacer es minimizar. En este caso sí se puede minimizar de esta forma ya que viene a ser una fuente tipográfica pero ya en imagen. Nos vamos nuevamente a insertar formas para trabajar esta tipografía que viene a ser de Moana. Seleccionamos el tamaño de puntos y acá en este caso vamos a seleccionar el nombre que es la tipografía es Moana. Y nos vamos a insertar formas. También de la misma manera tenemos que cubrir todo el espacio con este rectángulo. Y seleccionamos ambos elementos. Una vez que hemos seleccionado nos vamos a combinar formas y fragmentar. Suprimimos este elemento. Y ahora lo que hacemos es seleccionar nuevamente, clic derecho, agrupamos. Control C, control V, vamos a generar una copia. Y seleccionamos el primer elemento, nos vamos a formato de forma, relleno de forma y vamos a seleccionar un degradado, en este caso este cuadro,
y contorno de forma nos vamos a sin contornos. Ahora clic derecho, formato de forma y nos vamos a relleno. Vamos a seleccionar en este caso con el cuentagotas los colores con el cual vamos a trabajar, que es un degradado de esta temática. En este caso estoy tomando 3 colores. Ahora seleccionamos este otro elemento, nos vamos a formato de forma, relleno de forma blanco, contorno de forma blanco. En el contorno de forma le voy a agregar 6 puntos. Lo voy a arrastrar a la parte superior, clic derecho de esta fuente y traer al frente y vamos a superponerlo. Seleccionamos ambos elementos y vamos a proceder a agrupar. Clic derecho, agrupar. Ahora, de la misma forma que el texto anterior, voy a minimizar y poder centrar. Ya está finalizado este segundo elemento. Ahora, en el caso del tercero, nos vamos a insertar nuevamente y seleccionamos texto. Por ejemplo, escribimos el nombre, el tamaño. Seleccionamos nuevamente, en este caso escribimos el nombre de la tipografía, que es Pocoyo, y automáticamente se nos va a generar. En este caso simplemente lo que voy a hacer es minimizar un poco más el texto. Lo voy a proceder a centrar y selecciono cada texto. En este caso selecciono cada texto y voy a agregar un color, cosa que no sucede con los dos elementos anteriores, puesto que ya son imagen. Ahora nos vamos nuevamente a insertar un texto. Vamos a trabajar con la tipografía de Frozen. La misma mecánica aplicamos para este texto también. Y lo que vamos a hacer es seleccionar y vamos a escribir el nombre de la tipografía, que es Devine. Seleccionamos y vamos a darle un color, en este caso color blanco, y lo vamos a superponer en el medio. Ahora nuevamente procedemos en formas, insertamos el texto, seleccionamos y vamos a ingresar el nombre, en este caso Mickey. Seleccionamos nuevamente y podemos cambiar el tamaño a mayúscula y podemos cambiar el tamaño de tipografía. En este caso podemos trabajar de esta manera si desean, si no quieren ponerle color de fondo. O caso contrario, si es que ustedes quieren agregarle un fondo, lo que vamos a hacer es igual que la primera fuente tipográfica que hemos trabajado, y procedemos a insertar un rectángulo encima del texto. Seleccionamos ambos elementos, nos vamos a formato de forma, combinar formas, fragmentar. Una vez que suprimimos, seleccionamos el primer texto, nos vamos a relleno de forma, contorno de forma, el mismo color. Realizamos el mismo procedimiento para todo el texto adicional. Una vez que ya está terminado, seleccionamos el texto interno, que viene a ser el contorno, relleno de forma, blanco, contorno de forma, blanco, y realizamos el mismo procedimiento para todos los demás textos adicionales. Una vez que está finalizado, seleccionamos todo el texto, clic derecho, agrupamos, y lo que vamos es superponer en el medio. Ya así obtenemos un siguiente texto. Nos vamos nuevamente a insertar formas, nuevamente texto, bajo esta misma mecánica para todos. Escribimos el nombre, ampliamos la tipografía, seleccionamos y vamos a ingresar el nombre de la tipografía. En este caso es Grobold, que es de Paw Patrol. Nos vamos a insertar nuevamente formas. Nos vamos a combinar formas, fragmentamos, fragmentar. Seleccionamos nuevamente todo el texto, control C, control V, generamos una copia, clic derecho y procedemos a agrupar. Una vez que está agrupado, nos vamos a formato de forma, relleno de forma, ingresamos el color, en este caso contorno de forma, nuevamente el mismo color.
Contorno de forma, el grosor es de 6 puntos. Nuevamente seleccionamos este texto, contorno de forma, sin contorno. Clic derecho y vamos a agrupar. Clic derecho, traer al frente y vamos a superponer. Una vez que está listo, seleccionamos ambos elementos, clic derecho, agrupamos. Y vamos a superponer en el medio. De esta forma vamos a trabajar las fuentes tipográficas, como ya les he mostrado, y lo que vamos a hacer es, en vista previa, deshabilitamos y nos fijamos exactamente cómo ha quedado. Recuerden que si ustedes llevan este mismo elemento a otra computadora, recuerden que la otra máquina no va a tener la misma fuente tipográfica. Para ellos ustedes pueden grabarlo en JPG, pueden guardarlo en JPG siguiendo este procedimiento. Espero que les haya gustado este proyecto. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en una próxima oportunidad.